vamos a seguir poniendo nombre y apellidos a proyectos públicos que se están desarrollando gracias a la inteligencia artificial, y lo vamos a hacer con ayuda de Red.es, con ayuda de Alberto Martínez, director general de Red.es, la entidad impulsora de la Agenda Digital en España. Un aplauso para Alberto, que nos va a hablar del kit digital y de su capacidad para extender el uso de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Ametic, Pedro. Felicitaros, creo que es el quinto summit que hacéis de inteligencia artificial, lo cual me parece, vamos, hoy por hoy todos hablamos de inteligencia artificial, tecnologías habilitadoras. Hace 5 años era un elemento absolutamente elitista. La verdad es que la inteligencia artificial se está consagrando como el gran poder de transformación de nuestra economía. El otro día leí unas declaraciones del CEO de Google que decía que esto de la inteligencia artificial era de una máxima trascendencia para la humanidad. Lo asimilaba, o incluso por encima, del fuego de la electricidad. La verdad es que, vamos, algunas declaraciones me parecen un tanto excesivas. En cualquier caso, sí que es cierto que la inteligencia artificial yo creo que es de los pocos instrumentos que tenemos capaz de superar ese concepto de la productividad del capital y del trabajo. Es decir, si en nuestras economías, sobre todo en las economías más maduras, vemos que los niveles de crecimiento en las 2 últimas décadas han sido bastante modestos. En la medida que vayamos incorporando inteligencia artificial, no hay ninguna duda que esto va a tener su impacto. Dejadme comentaros un par de estudios que yo creo que tienen, evidentemente, estos estudios económicos es aquello del ceteris paribus, ¿no? A todo lo demás constante. Por tanto, han de pasar, diríamos que el mundo no se tendría que mover para que se cumplieran esas expectativas, pero sí que nos marcan las tendencias. Hay un estudio de Price. En el año 2030 el PIB mundial aumentará al 14% como consecuencia de la inteligencia artificial. Esos son 15 billones. Esto significa que es como si en el mundo emergiera una nueva Unión Europea de los 27 y se pusiera a producir. Por tanto, esto lo hará la inteligencia artificial. La curiosidad o el warning para todos es cómo se van a repartir estos 15 billones. El 70% estará entre China y Estados Unidos. Por tanto, yo creo que tenemos muy claro que hay que ponerse las pilas en ese sentido. Eso sí, siempre teniendo en cuenta al ciudadano. Es decir, inteligencia artificial no de cualquier manera, no a cualquier precio, pero hay que respetar siempre los derechos ciudadanos. Javier lo decía, el humanismo tecnológico. La tecnología tiene que ser humanista, si no, la verdad es que de poco nos va a servir estar peleando para conseguir que una parte de esos 15 billones venga a nuestro territorio. Dejadme citar otro estudio, y no os mareo más con estudios, pero creo que, insisto, aunque todos ellos siempre hay que tener en cuenta el ceteris paribus, a todo lo demás constante, pero sí que nos marcan tendencia. Hay otro estudio de Accenture y Frontier que nos advierte que ha cogido las 12 economías más maduras, entre ellas la española, y cómo se comportaría en el año 2035 el crecimiento con y sin inteligencia artificial. La verdad es que los datos también son inquietantes. Estados Unidos crecería un 2,6 o un 4,6, es decir, incrementaría el crecimiento en el 77%. En Finlandia el 95%, UK el 56%. En Japón triplicaría el crecimiento y en España creceríamos el 50% más. Por tanto, es evidente que este tipo de tecnologías, esto ya no es una cuestión potestativa, es una cuestión absolutamente imprescindible para todas nuestras empresas y para nuestra economía y para el sector público. ¿Qué podemos hacer desde el sector público? Bueno, desde el sector público lo que estamos haciendo. Primero estamos empujando para que el sector privado, para que las empresas participen. El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es un pilar de la Agenda Digital 2025. Dispone de 600 millones de euros
de fondos europeos para facilitar la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es inteligencia artificial, Big Data y todas las tecnologías habilitadoras, como estábamos viendo en la ponencia precedente. Lanzamos una convocatoria que en breve resolveremos a final de año. Al final de año la lanzamos, la resolveremos en breve, de 105 millones de inteligencia artificial en red. La buena noticia, 1.200 proyectos recibimos, 1.200 proyectos, pero la mejor noticia es que el 76% exactamente son pymes. Por tanto, eso significa que eso de la inteligencia artificial ya no es un concepto elitista de la gran empresa. El 60% de los proyectos son empresas por debajo de 50 empleados y el 16% son medianas empresas, entre 50 y 250 empleados. Por tanto, fijaros cómo yo creo que podemos decir que, evidentemente, esa necesidad está ya capilarizando dentro del tejido productivo. Por otro lado, también debemos de ser capaces de el sector público incorporar como un acto de normalidad la inteligencia artificial, las tecnologías habilitadoras en nuestro funcionamiento ordinario. Recordar, el peso de la economía, el peso del sector público en la economía es del 50%. Además, post-COVID ha aumentado como consecuencia de la intervención que tuvo que hacer el sector público para corregir la situación que teníamos. El 50%, por tanto, no es aquello que lo adopte el sector privado, que el sector público no hay ninguna necesidad. Es imprescindible que de forma ordinaria el sector público adoptemos este tipo de tecnologías. Javier lo comentaba, en el ámbito de la justicia, espectacular. El Plan de Justicia 2030, la cancelación de oficio de los antecedentes penales de forma robotizada, espectacular. Toda la inteligencia artificial, vamos, no conocía esto de que en una sentencia plantearíais una síntesis y enviaríais una síntesis de la sentencia. La verdad es que, efectivamente, uno de los elementos más complejos para el ciudadano es leerse una sentencia. Evidentemente, todos lo que hacemos es ir a la parte dispositiva, ¿no? Por tanto, supongo que encabezaréis la inteligencia artificial diciendo absolución o condena, ¿eh? Pues seguramente que es lo que se acabarán leyendo. En cualquier caso, oye, de verdad, felicitaros porque me parece una iniciativa absolutamente espectacular. Por tanto, incorporar las tecnologías al funcionamiento de las administraciones ya está ocurriendo. En el ámbito de la sanidad, la inteligencia artificial nos va a ir de maravilla para realizar para acertar mucho más en los diagnósticos, ¿eh? Hay un dato por ahí que corre que el 20% de los diagnósticos, diríamos que entre erróneos y mejorables. Con inteligencia artificial seguro que este porcentaje lo mejoraríamos muchísimo. Desde Red estamos trabajando con la Junta de Andalucía, estamos trabajando con un proyecto de enfermos crónicos, de manera que a través de inteligencia artificial y tecnologías habilitadoras vamos a gestionar cómo reducimos también el impacto y el coste que tiene en la economía a veces ese grupo de personas que tiene esa sensación de que están enfermos y muchas veces se acude al centro sanitario sin que haya esa necesidad. Por tanto, también la sanidad es imprescindible que lo aporte. Hemos trabajado en pilotos 5G, uno de ellos muy destacable, es un diagnóstico oftalmológico a distancia, espectacular, con unos resultados impresionantes. La España vaciada, si tienes problemas de desplazamiento, de movilidad, cualquier cosa, te pueden hacer un diagnóstico con una exactitud absolutamente espectacular. Ámbito de la educación. Otro servicio público esencial para nosotros. Ámbito de la educación. Hemos estado en el programa Educan Digital, que han sido la distribución de 437.000 ordenadores en el territorio para alumnos vulnerables, pero ahora viene una segunda fase que vamos ya a incorporar toda la parte de inteligencia artificial. Vamos a establecer unas plataformas de manera que permita establecer una educación mucho más personalizada, un seguimiento del alumno y, por tanto, este va a ser otro reto y esto es un elemento absolutamente esencial para todos. Dejarme que mencione
un proyecto que también estamos trabajando nosotros, que esto ya corresponde a gestión de subvenciones, que es el Kit Digital. Kit Digital, me parece que Ametic lo conoce perfectamente, porque diríamos que han sido coautores intelectuales de este proceso. Kit Digital es un proyecto de 3.000 millones de euros a repartir en microsubvenciones. Estamos hablando de microsubvenciones que tendríamos en beneficiarios entre 800.000 y 1 millón. Claro, cuando empezamos a analizar los recursos que necesitábamos, no diría que se antojaba imposible, pero realmente necesitamos un auténtico ejército para gestionar esos recursos. Un ejército y, sobre todo, tiempo, muchísimo tiempo. Bien, en este momento, cuando estuvimos dándole 50.000 vueltas cómo, de qué manera, llegamos a la conclusión: o volcamos la tecnología o esto se antoja imposible o, por lo menos, eterno en el tiempo. De hecho, robotización, Big Data, inteligencia artificial, en este momento que yo estoy hablando aquí, tenemos unos robots que están entrando en diferentes sedes de la Administración, del notariado, del registro mercantil, y la verdad es que están obteniendo esas evidencias, que es lo que nos permite otorgar las subvenciones. Un dato, 50.000 expedientes. 50.000 expedientes, nosotros necesitábamos aproximadamente 800 personas sobre 2 meses. 800 personas 2 meses, pero vamos, con un nivel de conocimiento importante. Hay la curva de aprendizaje que probablemente no hubieran sido 2 meses, hubieran sido 5 o 6 meses. Bien, estos 50.000 expedientes los vamos a repasar todos en 1 mes y medio, ¿vale? Y digo 1 mes y medio porque en este momento todavía estamos afinando la robotización, la automatización y estamos todavía alguna parte de intervención manual que yo espero que en las siguientes convocatorias prácticamente no exista. Tenemos unos robots que entran en 15 entidades distintas. Para otorgar una subvención de estas necesitamos hacer 30 comprobaciones y, evidentemente, cada comprobación debe de quedar en el expediente electrónico recogido. ¿Por qué? Porque después tenemos las auditorías y lo primero que hace el auditor de la intervención general es pedirte todas las evidencias y que esas evidencias las hayas cumplido. Por tanto, la verdad es que lo hemos puesto en pista. Después me referiré a algún dato del kit digital, ya fuera del ámbito de la inteligencia artificial puramente, y el camino ha empezado y estamos ya caminando. Nos ha permitido el 0 papeles. Decimos 0 papeles para el ciudadano. Eso significa que nos piden una ayuda y no tienen que aportar ninguna documentación. Nos autorizan y los robots van entrando al notariado, al registro mercantil, seguridad social, Hacienda, etcétera, y vamos concluyendo si tiene o no tiene derecho a esta subvención. Esto da una sensación, antes lo apuntaba Javier, de calidad del servicio espectacular. Yo la verdad es que el otro día, cuando veíamos las estadísticas y íbamos siguiendo el otorgamiento, de dónde nos pedían más, apareció una curiosidad. Soria, el 66% de las empresas de Soria estaban pidiendo el kit digital, 2 de cada 3. En subvenciones es una cosa insólita. El resto también. Estamos en una tasa de penetración del 44% y en muchísimos por encima del 50%, lo cual esto es una muy buena noticia para todos. Pero, ¿por qué me refería a esto? Dijimos, vamos a ver qué está pasando en Soria. Pues nada, hicimos eso que hacen las empresas, que llaman a los consumidores para por qué ha pedido, por dónde se enteró, qué sensación ha tenido, etcétera. Pues la verdad es que, aparte de enterarnos de que la Cámara de Comercio y unas asociaciones empresariales habían hecho una actividad divulgativa espectacular, lo cual es de agradecer, la sensación que había, la gente, todos, en este caso, todos, oiga, ¿le ha resultado difícil? No, ha resultado fácil. Lo calificaría, y todos lo calificaron de fácil y bien el procedimiento. Por tanto, el hecho de que internalicemos todas esas tecnologías, facilitemos la vida al ciudadano, yo estoy convencido que cambia muchísimo la percepción del ciudadano en cuanto a la calidad de la administración y, evidentemente, de los funcionarios. Ya que he estado con el kit digital, dejarme dar unos datos, que antes los comentábamos con Pedro y creo que son positivos. Lanzamos la primera convocatoria el 15 de marzo, el kit digital, yo creo que casi todos los que estáis aquí lo sabéis, pero por
si acaso, es un programa de subvenciones, 3.000 millones, para soluciones básicas de digitalización de pequeñas empresas, empresas por debajo de 50 empleados. Lanzamos la primera convocatoria el 15 de marzo. Dijimos, abrimos 6 meses, 500 millones, 41.000 empresas, a ver si en 6 meses conseguimos que 41.000 empresas, venga, 41 empresas significaba tener una tasa de penetración del 28-29% en este país. Ya sabemos, en régimen de subvenciones no es nada fácil. Bueno, un mes más tarde, 50.000 peticiones. Sitios como Soria, provincias Soria, Burgos, ahora os hablo de memoria, Lleida, Teruel, Soria ya la he mencionado, Zaragoza, están por encima del 50%. Por tanto, vamos, yo no tengo ninguna duda que el hecho que hayamos dado esas facilidades ha permitido que eso ocurriera. Y, de hecho, ya el programa se ha puesto a caminar. Tanto es así que hoy ya teníamos 80 acuerdos firmados entre beneficiarios y digitalizadores y, por tanto, esto empieza a caminar. Iremos afinando los robots. Obviamente, cuando lleguemos a la convocatoria de las empresas más pequeñas, que vamos a contar por cientos de miles las peticiones, ahí va a ser clave que toda la robotización, inteligencia artificial y demás nos funcione. Incluso ahora estamos dando un paso más en todo el régimen de subsanaciones, intentar robotizar al máximo, porque si, vamos, en este momento más o menos entre un 35 y un 40% es todo automático, pero saltarán un 50 o un 60 que tendrán que ir a subsanación, muchas veces porque han rellenado mal la documentación. Pues bueno, vamos a intentar este porcentaje llevarlo al 70% y el otro 30% intentar, evidentemente, que también pueda ser un proceso bastante robotizado. Por tanto, el ciudadano tiene que tener la impresión de que es fácil trabajar con la Administración, que es fácil pedir una subvención, que esto no es un vía crucis y un camino imposible. Yo la verdad es que deciros que, vamos, la adopción de inteligencia artificial, todas las tecnologías habilitadoras por parte de la Administración marcará la eficiencia del sector público. O sea, lo que consagra nuestra Constitución de la eficiencia en el gasto público, os aseguro, si no conseguimos con normalidad absoluta incorporar esas tecnologías habilitadoras, no vamos a conseguir eficientar la Administración pública. Y, sobre todo, también esa sensación de calidad de servicio del ciudadano. Esa sensación de calidad de servicio del ciudadano es esencial, que cuando se dirige a una Administración tenga una respuesta rápida, una respuesta clara, no se demore, etcétera. Por tanto, tenemos la oportunidad, el mundo está yendo hacia aquí y, evidentemente, si combinamos que el 50% del peso de la economía, que es el sector público, internaliza con absoluta normalidad ese tipo de tecnologías y, además, las empresas internalizan también esa necesidad para crecer, para competir y, la verdad, para subsistir. Muchas veces decimos, la digitalización ya no es potestativa, es imprescindible para cualquier empresa. Pronto diremos, la inteligencia artificial y las tecnologías habilitadoras ya no son potestativas, sino que son absolutamente obligatorias para todas las empresas. Por tanto, sector público, internalizando este tipo de tecnologías de forma ordinaria, sector privado, también con este objetivo, vamos, no tengo ninguna duda que en unos años tendremos un país que será un referente a nivel mundial. Muchísimas gracias.